Buenos días, amadas hermanas. Estamos nuevamente con el tomo del alimento diario titulado Una linda historia de amor. Estamos en la semana 3, día domingo. Leer con oración queda en Hechos capítulo 20, versículo 24. Dice así: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí misma, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Amén. Ahora lo disfrutamos, lo rumiamos, inmergimos. De ninguna cosa hago caso. De ninguna cosa hago caso. De ninguna cosa hago caso. Ni estimo preciosa mi vida para mí misma. Oh, Señor Jesús, no estamos para agradarnos a nosotras mismas. Por eso, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí misma. Oh, Señor, líbreme de estimar mi vida preciosa para mí misma, con tal que acabe mi carrera con gozo. Que acabe mi carrera con gozo. Necesitamos acabar nuestra carrera, pero con gozo, hermanas. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Oh, Señor Jesús, el ministerio. Recibimos un ministerio y este ministerio viene del Señor. Este ministerio viene del Señor. Este ministerio viene del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Amén. Seguir el modelo de Pablo. Al final de su carta a los Colosenses, Pablo cita los nombres de algunos hermanos más. Epafras fue calificado como siervo de Cristo. Y probablemente Pablo lo perfeccionó cuando ministraba en la escuela de Tirano. Hechos capítulo 19, versículo 9. Epafras llegó a ser un obrero y levantó iglesias en Laodicea y en Hierápolis, por las cuales oraba continuamente para que permanecieran perfectas y con convicción de toda la voluntad de Dios. Lucas fue el amado médico que acompañó a Pablo y cuidó de su salud hasta el fin. Muchos hermanos abandonaron al apóstol, pero Lucas estaba entre los fieles. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 15, capítulo 4, versículo 11. Como también Onesíforo, capítulo 1, versículo 16, quien buscó a Pablo solicitamente hasta encontrarlo. En aquel tiempo, si alguien se asociaba a un criminal, podría legalmente ser preso e incluso muerto. En el segundo encarcelamiento de Pablo, bajo el gobierno del emperador Nerón, fue considerado un criminal. Onesíforo, a pesar de eso, no midió esfuerzo y corrió un gran riesgo para encontrar a Pablo y confortarlo. Aún en Colosenses, Pablo saluda a los hermanos de Laodicea, a Ninfa y Arquipo. Cercanas a la ciudad de Colosas estaba Laodicea y Hierápolis, donde había abundancia de aguas termales. El agua caliente que descendía de Hierápolis llegaba tibia a Laodicea, y de allí entendemos la comparación de la referencia bíblica de Apocalipsis. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Apocalipsis capítulo 3, versículo 16. La carta de Pablo era la palabra de Dios para las iglesias y contenía el suministro espiritual y las instrucciones a seguir. Una carta encaminada a una ciudad
después de ser leída, iba a otra localidad. Era difícil que los hermanos recibieran la palabra profética porque había pocos medios de transporte y eran lentos, y las epístolas se demoraban semanas o meses para llegar a su destino. Como no había recursos tecnológicos para imprimir una carta, ciertamente la divulgación del contenido se hacía por medio de la lectura a las iglesias. Actualmente, después de 20 siglos, la palabra profética es liberada con un acceso inmediato a las diversas iglesias por medio de comunicación. Rápidamente las notas y la inmersión están listas y luego los hermanos pueden ser alimentados espiritualmente. A lo largo de los años, el hombre cayó en una gran degradación y hoy nos encontramos en los tiempos finales. No hay nada más que esperar. Tenemos las herramientas al alcance de la mano. Por tanto, con un corazón correcto y amor a la palabra profética, morará abundantemente en nosotros y nos conducirá a la práctica. Con esa rapidez de acceso a la palabra profética, traeremos al Señor de regreso. El hermano Arquipo tal vez era uno de los líderes de la iglesia en Colosas y probablemente era hijo de Filemón. Pablo lo incentivó a cuidar del ministerio que recibió del Señor Jesús. Aunque cada uno tiene un ministerio, todos ellos son para el único ministerio, que es la edificación del cuerpo de Cristo. Por tanto, Pablo, como el líder de la obra, fue hecho ministro y el principal dispensador de la gracia de Dios. Efesios capítulo 3, del versículo 2 al 11. Que alentó a Arquipo a proseguir. Así también alentó a todos a cumplir sus ministerios. Nuestro deseo es que todos sean fieles a este ministerio en el lugar que fueron puestos por el Señor. Pablo tenía colaboradores para escribir las cartas, pero a los colosenses él escribió con su propio puño los saludos finales. La carta a los colosenses fue escrita en la prisión cuando Pablo fue aprisionado por primera vez. La segunda vez que fue preso por orden del emperador Nerón, fue encarcelado en la condición de un criminal, pasando por diversas privaciones y humillaciones. Encarcelado en los fríos e inmundos calabozos romanos, rodeado de mal olor y enfermedades. Por eso rogó a los hermanos que se acordaran de sus prisiones. Amados hermanos, las prisiones de Pablo deben alentarnos a tener el mismo espíritu de martirio, sacrificio y entrega por el Evangelio. El impactante testimonio de Pablo nos inspira, especialmente con estas palabras: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Hechos capítulo 20, versículo 24. Y por último, en su segunda carta a Timoteo, él declara que acabó la carrera. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Que todos seamos alentados por el modelo de Pablo y motivados a trabajar mucho más por la obra del Señor, llevando el Evangelio del Reino a todas partes del mundo. Pregunta: ¿en qué aspectos el testimonio de Pablo lo alienta a proseguir amando la venida del Señor?